Bienvenidos a Nuevo Inversor. Si estás aquí, es porque sabes que el dinero ya no funciona como antes. Tal vez has oído hablar de criptomonedas, de inversiones en bolsa, de activos que prometen cambiar el juego. Pero antes de sumergirnos en esos temas, hay algo esencial que debemos comprender. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En este segundo video de nuestra serie para aprender a invertir, vamos a explorar a fondo cómo funciona el sistema financiero actual, el sistema del dinero fiat. Hablaremos de los riesgos que implica vivir en una economía donde el dinero ya no tiene respaldo tangible. Y lo más importante, por qué comprender esto es crucial para tu futuro como inversor. Si realmente quieres aprender a invertir, primero necesitas entender las reglas ocultas del juego. Descubrirás cómo este sistema, diseñado para crear deuda y dinero sin límites, erosiona tu poder adquisitivo con el paso del tiempo. Abrir los ojos ante esta realidad será tu primera ventaja como inversor inteligente. Prepárate para ver el dinero desde una nueva perspectiva. Bienvenidos a Nuevo Inversor. Comencemos. El dinero fiat y la ilusión del valor. Después de miles de años en los que el oro había sido el pilar del dinero, de repente, en 1971, todo cambió. El presidente Nixon de los Estados Unidos no necesitó largas negociaciones ni la aprobación del pueblo para hacerlo. En un discurso televisado, anunció lo que llamó una medida temporal. El dólar ya no podría ser convertido en oro. Esa supuesta solución temporal se convirtió en la nueva normalidad. El patrón oro había muerto y el mundo acababa de entrar en la era del dinero fiat. El concepto de dinero cambió radicalmente. Antes, cada billete tenía un respaldo tangible, una conexión directa con el oro guardado en las bóvedas del Banco Central. Ahora, el dinero valía simplemente porque el gobierno decía que valía. Su única base era la confianza. Al principio, la mayoría de las personas no notó la diferencia. Seguían usando sus dólares, comprando con ellos, ahorrando y comerciando como siempre. Pero sin la restricción del oro, los gobiernos ahora tenían un poder que antes no habían tenido. Podían imprimir dinero sin límites. ¿Por qué importaba esto? Porque con la posibilidad de crear dinero de la nada, el gasto gubernamental dejó de tener frenos naturales. Antes, un país solo podía gastar lo que tenía en oro. Ahora podía simplemente imprimir más billetes para pagar sus cuentas. En el corto plazo, esto parecía una solución mágica, pero en el largo plazo significaba que la inflación se convertiría en un problema inevitable. El gran truco del dinero moderno. Para comprender cómo funciona el dinero fiat, hay que entender primero la gran mentira sobre la que se sostiene el sistema financiero actual. El dinero que usamos no es real en el sentido tradicional. Es una ilusión basada en deuda. Cuando vas al banco y depositas $10,000, puedes pensar que ese dinero se queda guardado en una caja fuerte, esperando a que lo retires cuando lo necesites. Pero no funciona así. En realidad, el banco solo mantiene un pequeño porcentaje de ese dinero en reservas. El resto lo presta a otras personas o lo usa para inversiones. Este proceso es lo que se conoce como reserva fraccionaria, un sistema mediante el cual los bancos pueden prestar más dinero del que realmente tienen. Supongamos que el banco tiene $10,000 en depósitos y opera con un coeficiente de reserva del 10%. Eso significa que solo necesita mantener $1,000 en efectivo, mientras que los otros $9,000 los puede prestar a alguien más. Pero cuando ese préstamo se concede, el dinero no desaparece. Se deposita en otra cuenta bancaria y a su vez se vuelve a prestar. Así, a partir de los $10,000 originales, el sistema bancario puede llegar a crear $100,000 o más en dinero virtual. Es decir, el dinero no se imprime físicamente en su mayoría, sino que se genera digitalmente a través de este proceso de préstamos y deuda. En la actualidad, se estima que solo el 8% del dinero en el mundo existe en billetes y monedas físicas. El otro 92% es dinero digital creado por los bancos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si de repente una gran cantidad de personas decidiera retirar su dinero al mismo tiempo? La respuesta es simple: colapso total. Los bancos simplemente no tienen el dinero para devolver todos los depósitos a la vez.
Es por eso que, cuando ocurre una crisis financiera y la gente entra en pánico, los gobiernos y los bancos centrales intervienen para evitar que los bancos quiebren. No porque quieran proteger a los ciudadanos, sino porque saben que si la confianza en el sistema bancario se rompe, el sistema entero se derrumba. Uno de los ejemplos más famosos de este fenómeno ocurrió en la Gran Depresión de 1929, cuando multitudes de personas acudieron a los bancos intentando retirar sus ahorros. La mayoría descubrió, demasiado tarde, que su dinero no estaba ahí. Miles de bancos quebraron y millones de personas perdieron todo lo que tenían. Desde entonces, los gobiernos han tratado de evitar pánicos bancarios imponiendo seguros a los depósitos y rescatando a los bancos en tiempos de crisis. Pero la realidad es que el riesgo sigue presente. El sistema se basa en la idea de que la mayoría de la gente nunca intentará retirar todo su dinero al mismo tiempo. Si alguna vez esa confianza se rompe a nivel global, la catástrofe sería inevitable. La inflación, un enemigo silencioso. Con el dinero fiat y el sistema de reserva fraccionaria en funcionamiento, el siguiente problema inevitable fue la inflación. Imagina que tienes $1,000 guardados en una caja fuerte y decides dejarlos ahí por 10 años. No gastas un centavo, no haces nada con ese dinero. Pero cuando vuelves a abrir la caja fuerte una década después, te das cuenta de esos $1,000 ya no pueden comprar lo mismo que antes. Eso es la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del dinero con el tiempo. Antes del dinero fiat, la inflación ocurría a un ritmo lento, generalmente causada por un aumento en la producción de oro o plata. Pero con la eliminación del respaldo en oro y la capacidad de los gobiernos de imprimir dinero sin restricciones, la inflación se convirtió en un problema constante. Algunas veces la inflación es controlada y moderada, como en los países desarrollados, donde suele mantenerse entre un 2% y 3% anual. Sin embargo, cuando los gobiernos abusan de la impresión de dinero, la inflación puede volverse incontrolable. La hiperinflación de Zimbabue es un ejemplo extremo. A finales de los años 2000, el gobierno imprimió tanto dinero que los precios se duplicaban cada pocas horas. La inflación llegó a un punto donde un billete de 100 billones de dólares zimbabuenses no alcanzaba ni para comprar un pan. Otro ejemplo reciente es Venezuela, donde la inflación ha destruido el valor del dinero hasta el punto en que los ciudadanos han tenido que recurrir al dólar estadounidense o incluso a criptomonedas como Bitcoin para protegerse. Pero aunque estos casos son extremos, la inflación afecta a todos. Si hoy puedes comprar 10 kilos de arroz con $20 y en 5 años solo puedes comprar 5 kilos con la misma cantidad de dinero, significa que has perdido poder adquisitivo sin haber gastado un solo centavo. Para la mayoría de la gente, la inflación es como una fuga invisible en su cuenta bancaria. No la notan inmediatamente, pero con el tiempo se dan cuenta de que su salario ya no alcanza como antes, que los precios de los productos han subido y que lo que solía ser accesible se ha vuelto caro. En conclusión, nuestro sistema financiero actual se basa en el dinero fiat. Un sistema basado en confianza y en manipulación. El dinero fiat es, en esencia, un sistema basado en la confianza. Si mañana el mundo entero decidiera que los billetes no tienen valor, dejarían de valer en un instante. A diferencia del oro, que es un activo físico con valor intrínseco, el dinero fiat solo existe porque confiamos en que seguirá siendo aceptado mañana. Pero esa confianza no solo depende de la gente común. Depende de los gobiernos, los bancos centrales y las instituciones financieras que manipulan la economía según sus propios intereses. Entonces, la pregunta que surge es inevitable. Si el dinero fiat pierde valor con el tiempo y está controlado por los mismos gobiernos que lo han devaluado repetidamente, ¿cómo podemos protegernos? Cada crisis financiera, cada rescate bancario, cada burbuja especulativa ha dejado en evidencia que el dinero fiat no es un sistema diseñado para proteger el valor del trabajo de las personas, sino para mantener a flote un modelo en el que quienes controlan la emisión de dinero tienen el poder absoluto sobre la economía. Y así, con el paso de las décadas, el dinero dejó de ser una reserva de valor confiable para convertirse en una herramienta de manipulación económica.
ya no es una representación justa del esfuerzo y la productividad de las personas, sino un instrumento que puede inflarse y devaluarse según las necesidades del momento. Pero el problema no es solo que el dinero pierda valor con el tiempo, es que su existencia misma depende de la estabilidad de un sistema financiero basado en deuda, un sistema que solo funciona mientras la gente confíe en él. Pero, ¿qué pasaría si esa confianza desapareciera? Por años, no hubo una alternativa real. No existía un modelo diferente para almacenar valor y realizar transacciones sin depender de bancos y gobiernos. La idea de un dinero que escapara al control de las instituciones era solo una fantasía. Hasta que, en el año 2008, en medio de una de las mayores crisis financieras de la historia moderna, una propuesta apareció en la oscuridad de un foro de Internet. Un sistema monetario completamente nuevo, que no dependía de bancos centrales ni de gobiernos. Un dinero cuya emisión no podía ser manipulada y cuyo valor se basaba en reglas matemáticas en lugar de decisiones políticas. Una respuesta directa a los fallos del dinero fiat. Una nueva forma de dinero. Su nombre, Bitcoin. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que ahora tengas una mejor comprensión de cómo funciona el dinero fiat y los riesgos que representa para tu poder adquisitivo. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo video exploraremos Bitcoin, la revolución que ha cambiado las reglas del juego financiero. Descubrirás por qué muchos lo llaman el dinero del futuro y cómo su creación desafía todo lo que creíamos saber sobre el sistema monetario. Así que no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Nos vemos en el siguiente video, aquí en Nuevo Inversor. ¡Hasta pronto!